La cámara. Ahí te aparece. Sean todos bienvenidos a esta exposición. Vamos a continuar con lo que serían las exposiciones para la materia de arquitectura de computadoras, correspondiente al ciclo 2 del año 2023 en la Universidad de El Salvador. Nosotros somos el grupo 5, conformado por 4 integrantes: el compañero Diego Stanley Mendoza, el compañero William Jefferson Morales, el compañero Diego Reyes Cuadrón y mi persona, que sería Daniel Ernesto Senti. Nosotros venimos a hablarles sobre las interrupciones en lo que sería interrupciones y comunicación entre los dispositivos y los mecanismos con los que se puede tener acceso a los dispositivos de entrada y salida. Brevemente, vamos a hablar sobre lo que sería, perdón, se me movió la de Apple, qué es una interrupción, el manejo de entrada y salida por interrupciones y un pedido de interrupción. Vamos a definir brevemente qué es una interrupción, teniendo en cuenta que von Neumann nos hace la referencia que es difícil la comprensión. Suele ser, suele ser desafiante para aquellos que inician en el mundo de la informática, ya que esto contradice lo que es lo normal o lo esperado. Cuando nosotros tenemos una secuencia de instrucciones para ejecutar, esperaríamos que se inicie una a través de otra. Pero vamos a definir qué es una interrupción. En síntesis, una interrupción es aquel mecanismo que desencadene una alteración en el orden lógico de ejecución de instrucciones o de un grupo de instrucciones en respuesta a un evento externo, o puede ser de forma asincrónica en el programa de ejecución y más allá de un control directo como tal. Vamos a definir qué sería una interrupción. Podemos tener dos ejemplos. El primero sería un editor de texto y el segundo podría ser el mismo sistema, dependiendo del factor externo. En este caso, si usted tiene su computadora y por A o B razón esta entra en un estado de sobrecalentamiento, tiende lo que es a apagarse para la protección del sistema mismo. Aquí estaríamos hablando de lo que es una interrupción por un factor externo. En este caso sería el factor temperatura. Ahora, si retornamos a lo que es el ejemplo del editor de texto, cuando usted apertura un editor de texto y va a iniciar la escritura, va a ver lo que es una especie de pleca parpadeante que está a la espera de instrucciones. En ese momento se entra en lo que es un estado loop o un estado repetitivo que va a cambiar hasta que este sea interrumpido, valga la redundancia. Cuando usted viene y toca una tecla o presiona el mouse, este irrumpe el flujo y ejecuta otra acción, que es lo que nos esperaba en el estado que estaba anteriormente. Por ejemplo, si tenemos 1000 instrucciones en una máquina para procesar de un carácter recibido en un puerto serial, y considerando que un usuario promedio escribe a una velocidad de aproximadamente 60 palabras por minuto, con alrededor de 5 letras, podríamos deducir que son 5 letras, 300 letras por minuto o 5 letras por segundo. Esto implica que se pueden perder datos. ¿Cómo podríamos solucionar esta pérdida de datos para que no queden instrucciones al vacío o al aire? Para esto se generó lo que es, a través del tiempo, la construcción de algo que nosotros conocemos como un sistema operativo, que es lo que no es más que de, un gestor de instrucciones que se reciben para poder optimizar y que no haya pérdida de instrucciones. Vamos a hablar sobre lo que es la sincronización de, de los dispositivos de entrada y salida. Ahora, es fundamental saber que nuestras interrupciones se pueden ver afectadas, por así decirlo. Ahora, ¿en qué punto entra la sincronización? Volvemos a retomar el ejemplo, o volvemos a mencionar la computadora. Cuando usted enciende su computadora, esta recibe una irrupción a un estado de apagado, todo está apagado, se toca el botón de encendido y esta arranca el sistema operativo busca nuestra información y arranca y nos muestra todo lo que se puede ejecutar. Esto podríamos mencionarlo que se puede depender a factores externos.
¿Por qué? Porque puede que no arranque tan rápido como nosotros esperamos o puede que arranque tan rápido como nosotros podríamos esperar. Podríamos mencionar como factores externos de la sincronización lo que sería el componente que tenga en el almacenamiento. Hablamos de lo que comúnmente conocemos como un disco mecánico o un disco de estado sólido. Disco mecánico gira a través de, bueno, se envía datos a través de giros electromagnéticos y estos envía la información. El disco de estado sólido lo almacena en celdas. Entonces es mucho más fácil perder datos por daño del tiempo, daño en el tiempo del equipo electromecánico, ya no va a girar igual que antes y va a perder datos en la transmisión. O sea, va a perder datos porque ya no va a girar a la misma velocidad que antes. En cambio, el de celdas es un lugar que le asigna y ahí lo va a buscar, lo atrae y lo lleva. Pero vamos a continuar hablando sobre lo que sería un pedido de interrupción. Vamos a decir que el mecanismo de interrupción inicia con el pedido de interrupción, que se denomina interrupt request en inglés, que lo genera un controlador de entrada y salida. Este pedido produce como una respuesta a una condición específica que detecta el controlador. Ahora, aquí es donde entra lo que le mencionaba anteriormente. Usted tiene su computadora en estado apagado, está apagado, viene, toca el botón de power y este hace la irrupción. Ese es el pedido que le corte el estado, aunque en el que inicia. Lo puede detectar como 0 en apagado y 1 en encendido. Sí. O igualmente, si lo trasladamos al ejemplo del editor de texto, un pedido de interrupción sería que la pleca parpadeante está a la espera. Cuando usted toca la letra, entonces ahí inicia un pedido de interrupción porque le cambia el estado y ya genera lo que es el envío de un carácter hacia el programa que estamos desarrollando. En los pedidos de interrupción lo podemos manejar por detección por nivel o por detección por flanco. Brevemente, la detección por nivel sería cuando la CPU reconoce un pedido de interrupción, mientras que su entrada IN se encuentra en nivel lógico 1. Esto significa que la CPU invocará la rutina de atención cada vez que detecte que esta entrada está en alto. Como lo mencionábamos antes, el editor de texto, cuando recibe instrucción, hace el cambio. La detección por flanco. En el caso de la detección por flanco, lo importante es determinar la existencia de una solicitud en la presencia de un cambio de nivel, de bajo a alto, en la entrada int. En otras palabras, se presta atención a si ha habido un cambio de 0 a 1. Si se detecta por flanco y la rutina de atención aún no se ha invocado, la CPU procede a hacerlo y considera que la solicitud ha sido atendida. Retomando nuestro ejemplo de edición de texto, usted puede estar escribiendo en su documento, realizando algún trabajo, pero si usted no va y toca el botón de guardar, no hay un cambio de estado y la información que usted haya enviado puede ser perdida. Brevemente, esto ha sido mi intervención a través de lo que sería una interrupción. Continuaría nuestro compañero William Morales. Buen día. Yo continuaría con lo que sería la atención del pedido de interrupción. Como mi compañero ya explicó lo que es el pedido de interrupción, yo le voy a explicar lo que sería la atención del pedido de interrupción. La atención del pedido de interrupción es cuando la CPU detecta un pedido de interrupción. Se inicia el proceso de atención de dicha solicitud. Esta atención se puede realizar o se realiza más bien con los siguientes puntos. Se realiza con la finalización de la instrucción actual, con salvaguardar el valor del puntero de instrucción, se identifica el controlador de entrada y salida, se obtiene la dirección de la rutina del servicio de interrupción, la cual se puede obtener de dos maneras, que sería arquitectura Intel x86 y arquitectura Spark. Y también le voy a hablar del enmascaramiento de interrupciones y la ejecución de la rutina de servicio de interrupción. La finalización de la instrucción actual sería cuando la CPU completa la ejecución de la instrucción actual y verifica si hay un pedido de interrupción. Verifica también en qué etapa está este pedido, ya sea la etapa de write o la etapa de fetch, lo que significa que el pedido de interrupción tiene que esperar hasta que se haya completado la instrucción para que sea detectado.
La salvaguardia del puntero de instrucción es cuando la CPU almacena el valor actual del puntero de instrucción. Esto permite que después de la ejecución de la rutina del servicio de interrupción se pueda volver a la próxima instrucción. Esta se puede guardar de dos maneras, que sería usando un stack o usando un registro. Algunas arquitecturas usan un stack o una pila para almacenar el valor del puntero de instrucción. Y otras arquitecturas usan un registro, como las arquitecturas tipo RISC. La identificación del controlador de entrada y salida es cuando la CPU identifica qué controlador de entrada y salida genera el pedido de interrupción. Ese tema se va a ver un poquito más adelante. La obtención de la dirección de la rutina de servicio de interrupción es cuando la CPU obtiene la dirección de la rutina de servicio de interrupción correspondiente al controlador identificado. Como les dije, hay dos maneras de hacerlo, que serían mediante la arquitectura Intel x86 y mediante la arquitectura Spark. La arquitectura Intel x86 utiliza un identificador de 8 bits del pedido de interrupción como índice para acceder a una tabla llamada vector de interrupciones. En cada entrada de esa tabla se encuentra la dirección absoluta de la rutina de interrupción asociada. La arquitectura Spark es un identificador de 8 bits para el pedido de interrupción, el cual se multiplica por 16 antes de sumar el valor contenido en el registro especial llamado Trap Base Register o registro de base de traps. También tenemos el enmascaramiento de interrupciones. La CPU deshabilita temporalmente la aceptación de nuevos pedidos de interrupción. Esto se hace para evitar que múltiples interrupciones simultáneas, desde el punto de vista del mecanismo de detección, se sobrescriban las ubicaciones que se están utilizando para guardar el puntero de instrucción y otros registros cruciales para volver sin problemas al programa originalmente interrumpido. También está la ejecución de la rutina de servicio de interrupción. Finalmente, la CPU procede a ejecutar la rutina de servicio de interrupción, cargando en el puntero de instrucción la dirección de la primera instrucción de dicha rutina. También les voy a hablar de lo que es la identificación del controlador que solicita la interrupción. Esta identificación se puede generar por hardware, que sería mediante líneas int o IRQ independientes de la CPU, mecanismo int o int-a, o controlador de interrupciones. Y también está la identificación por software. La identificación por hardware mediante líneas de int o IRQ interdependientes de la CPU es un enfoque en la que la CPU tiene múltiples entradas y que se conectan a un controlador de entrada y salida a cada una de ellas. La identificación es directa y se basa en el hardware. El controlador que solicita la interrupción es el que está conectado a la entrada int correspondiente. En este caso, hay una dirección de rutina de servicio para cada solicitud disponible. También el mecanismo int o INTA. Este mecanismo es diseñado por Intel para sus primeros microprocesadores de 8 bits. Se mantuvo en muchas arquitecturas sucesivas. La CPU tiene una única entrada de solicitud de interrupción, que sería int o INT, a la que se conectan en modalidad de OR cableado todos los pedidos de interrupción de los diferentes controladores de entrada y salida. Y también está el controlador de interrupciones. Este enfoque se utiliza en la arquitectura x86 o por 86 para permitir la compatibilidad entre el mecanismo int int NTA y los controladores de entrada y salida que no lo usan. Un controlador de interrupciones tiene múltiples líneas de entrada de solicitud de int para la conexión de los pedidos de interrupción de diferentes controladores de entrada y salida. También tiene una salida de pedido de interrupción int que corresponde a su correspondiente int a para implementar el mecanismo de identificación. También está la identificación por software. Esta es una categoría que todos los controladores de entrada y salida conectan su salida de pedido de interrupción en un OR cableado o la única entrada int de la CPU. Cuando varios controladores están conectados de esta manera, la rutina de servicio de interrupción debe incluir una parte inicial que consista en revisar los registros de cada controlador para determinar cuál tiene un bit de pedido de instrucción en 1. Cuando se identifica un controlador en esta situación, se invoca la subrutina asociada con este controlador específico. También voy a hablarles de la habilitación de las interrupciones. La habilitación de la interrupción es un sistema de computación en la que la CPU tiene la capacidad de aceptar o rechazar órdenes de interrupción de los controladores de entrada y salida. Esta capacidad se puede implementar de dos maneras, que sería el enmascaramiento y la deshabilitación.
El enmascaramiento es cuando la CPU puede inhibir la aceptación de todas las solicitudes de interrupción independientemente de su origen. Esto se logra mediante un bit de máscara de interrupción que normalmente forma parte del registro de estado de la CPU, denominado flag. Y la deshabilitación es el caso en que la deshabilitación por la CPU actúa sobre los controladores de entrada y salida individualmente para inhibir sus solicitudes de interrupción. Los controles de entrada y salida suelen tener un bit en su registro de control que actúa como máscara para su salida de su solicitud de interrupción. Eso sería todo por mi parte. Continuaría mi compañero. Tengan un cordial saludo. Yo seguiré sobre el tema de mecanismos de interrupciones y las prioridades en sistemas. El mecanismo de interrupciones podemos imaginar una CPU que está trabajando diligentemente en una tarea, cuando ésta de repente le llega una solicitud de interrupción. Y dicha solicitud proviene de una fuente externa, ya sea de un dispositivo de entrada o de un dispositivo de salida. Y esto es esencial para que el sistema funcione de manera eficaz, en lugar de recuperar que la CPU termine su tarea actual. El mecanismo de interrupciones permite que la CPU responda de una manera inmediata a dichos eventos externos sin un consumo de recursos constante. También tenemos que las prioridades del mecanismo de interrupciones hablan sobre la importancia de establecer prioridades en la gestión de interrupciones. En situaciones donde múltiples solicitudes de interrupción llegan de manera simultánea o cuando se generan unas nuevas solicitudes mientras se está atendiendo una interrupción anterior. Y es crucial decidir cuál de ellas se atenderá primero. Para esto, existen tres estrategias comunes que se usan para gestionar estas prioridades. La prioridad fija es una de ellas, que son las solicitudes que se atienden de una manera preestablecida y que generalmente está basada en la numeración de las entradas. Es decir, la primera interrupción que has solicitado es la primera que es atendida y así sucesivamente. También está la prioridad configurable, que es dicha prioridad se puede cambiar según las condiciones del sistema y es lo que permite ajustarla según las necesidades. Del mismo modo están las imprioridades, que en sistemas sin prioridad se garantiza la equidad en la elección de las distintas entradas, cuando no se necesitan prioridades. Con estas estrategias pueden implementarse tanto en el hardware como en el software, según sean las necesidades de cada sistema. Del mismo modo, podemos hablar de las interrupciones de interrupción. Con esto podemos imaginar que estamos atendiendo una interrupción cuando llega una nueva solicitud de interrupción. Entonces, ¿cómo decidimos si debemos atenderla? Esto va a depender del esquema de jerarquía o la prioridad implementado en la CPU o en el controlador de interrupciones, que por lo general es que solo aceptará una interrupción si su nivel es igual o superior a la interrupción que se está atendiendo actualmente. En algunas de las arquitecturas puede exigirse que el nivel sea estrictamente superior a la actual. Y para controlar esto, el mecanismo de interrupciones mantiene un registro en el cual refleja el nivel actual de la interrupción y que representa la prioridad de la interrupción que se está atendiendo en ese momento. También tenemos que los vectores de interrupciones, y estos se usan para gestionar eficazmente múltiples fuentes de interrupciones, y se utilizan vectores de interrupciones, y estos permiten que varios dispositivos, ya sean de entrada o de salida, notifiquen a la CPU sobre eventos específicos a través de un solo vector de interrupciones. También tenemos las interrupciones autovectorizadas, y estas permiten simplificar la gestión de múltiples fuentes de interrupción al compartir una misma línea en común, mientras que la CPU utiliza una información en un registro o tabla de vectores de interrupción, que se utiliza para identificar el dispositivo específico que requiere atención en un momento dado. Con este enfoque es eficiente en términos de recursos de hardware, pero requiere una gestión precisa por parte de la CPU para garantizar que las interrupciones se atiendan de una manera adecuada. También tenemos el proceso de una interrupción, y esto se desarrolla en 5 pasos.
El primer paso es la petición de interrupción. Y esto comienza cuando un dispositivo de entrada o de salida genera una petición de interrupción. Este acto se podría considerar como alzar la mano para atraer la atención de la CPU y el dispositivo active una señal INT indicando que tiene algo importante que comunicar al sistema. Puede ser que tenga datos listos para ser procesados, que haya terminado una operación o que se haya detectado una situación especial que comúnmente puede ser un error. El segundo paso es el reconocimiento por la CPU. Cuando la CPU finaliza la ejecución de la instrucción actual, realiza una verificación y observa si la señal INT está activa. Si está activa, como en sistema binario, se podría decir que está activa en 1, lo que indica que ha llegado una solicitud de interrupción. Y este es el momento en el que la CPU reconoce que un dispositivo necesita de su atención. El tercer paso es la transmisión a lo largo de la cadena. Quiere decir que si varios dispositivos de entrada o de salida están en una cadena de interrupción, aquellos que reciben una señal RINT o señal de reconocimiento de interrupción y aún no han sido interrumpidos a su vez, estos transmiten la solicitud al siguiente elemento en la cadena, lo que asegura que la interrupción se propague a lo largo de la jerarquía de dispositivos, garantizando que se atiendan de manera adecuada. El paso 4 sería la colocación del vector de interrupción. Y una vez que el dispositivo, ya sea de entrada o salida, ha generado una solicitud de interrupción y es el próximo en la cadena a ser atendido, este coloca lo que conocemos como un vector en el bus de datos. Y ese vector es una identificación única que representa la causa de interrupción y proporciona información sobre la rutina de servicio de interrupción que se debe ejecutar a continuación. El paso 5 es la bifurcación a la rutina de tratamiento. Y con el vector de interrupción en mano, la CPU bifurca a la rutina de tratamiento correspondiente al dispositivo que generó la interrupción. Aquí es donde se inicia el proceso de atender la causa de la interrupción, realizando las operaciones necesarias. Y una vez que la rutina de interrupción ha concluido su trabajo, la CPU retoma la ejecución de la próxima instrucción del programa original, como si nada hubiese ocurrido, a no ser que haya nuevas interrupciones pendientes o haya anteriores interrupciones. Con estos 5 pasos son los fundamentales para asegurar que las interrupciones se gestionen de una manera ordenada y controlada, permitiendo que la CPU responda a eventos externos de una manera eficiente en un sistema de computación. Mi compañero seguirá hablando sobre el tema. Buenas, yo voy a hablar acerca de otros mecanismos con los que se puede tener acceso a los dispositivos de entrada y salida. Ya estuvimos tratando acerca de las interrupciones, que era el tema principal, y ahora vamos a hablar acerca de otros métodos por los cuales los dispositivos se comunican. Uno de ellos sería las puertas de entrada y salida. Estos son puertos de comunicación que se encargan de transmitir una serie de datos entre la computadora y los componentes periféricos. Es decir, son enchufes que comunican información entre ambos extremos y muchas veces llegan incluso a servir para alimentar a estos enérgicamente. Aquí tenemos los puertos USB, a los puertos HDMI, los VGA y todos esos. Pero hay que hacer una distinción con las ranuras de expansión. O sea, funcionan de una manera similar, pero cuando hablamos de ranuras nos referimos a todas aquellas que están dentro de la placa y con una velocidad de conexión mucho más rápida que los puertos. Un puerto de entrada y salida son velocidades menores. Otra forma de diferenciar las ranuras sería que suelen ser conexiones en paralelo, o sea, transmiten varios bits por ciclo de reloj. Y los puertos de entrada y salida no. Estos suelen transmitir bits en serie.
Eso es lo que hacen los puertos PCI Express y, por ejemplo, el socket del procesador transmiten varios bits por ciclo de reloj, ya que sus conexiones son por paralelo. Ahora, uno de los puertos más famosos y el que todos usamos sería el puerto USB. El estándar USB apareció a fines de los 90 con con el objetivo de reemplazar varios puertos que se utilizaban en esa época, como lo serían en el Centronics o el PC2, el de el mouse y el teclado, el que es morado y verde. Cosa que sí, como hemos visto que avanza la tecnología, sí pasaría y evolucionaría todas las versiones que tenemos hoy, con la idea de utilizar un solo cable para conectar todos los dispositivos. Con más o menos con esta misma filosofía se creó el HDMI, que sería una forma de reemplazar el, el cable RCA, ya que tiene mejor calidad y mejor audio y transmite audio y video solo por la necesidad, solo por un cable. No es necesario tener otro, así como el RCA que eran 3 pines. Este no es solo uno, se conecta y ya estaría. Y eso sería lo más general con los puertos de entrada y salida. Ahora pasaríamos al mapeo de memoria. El mapeo de memoria indica cómo está distribuida la memoria en un sistema electrónico. Esto nos permite conectar más de un dispositivo al microprocesador. Aquí tenemos un ejemplo del PIC 16X84, que para esto voy a tomar de referencia las clases del ingeniero del ciclo pasado. Todo eso que hacíamos con el PIC, el cual era mover a pequeños espacios de memoria, programarlo para que de esa forma se conecte con otro dispositivo, eso es mapeo de memoria, que es entrelazar dos dispositivos utilizando comandos y moviendo pequeños segmentos de memoria entre ellos para que de esta forma se comuniquen. Esto es para eso, para PICs o para sistemas más simples, por decirlo de alguna manera. Ahora, el que utilizan los sistemas complejos sería el siguiente: los drivers. Los drivers son aquel software que permite que un dispositivo de hardware sea reconocido por el sistema operativo, ya sea por Linux o Windows o cualquier otro sistema. Estos drivers o controladores, podríamos referirlos a dos grandes grupos: los propietarios y los no propietarios, o también llamados genéricos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, usted conecta un dispositivo, un hardware a su computadora y supongamos de que tiene Windows. Windows detecta qué tipo de hardware es. Por ejemplo, usted conecta un, un modem Bluetooth, un módulo Bluetooth, y el sistema operativo ya está preparado para detectar que es un módulo Bluetooth. Eso sería un dispositivo genérico, ya que no viene directamente desde la empresa creadora. Pero si ese dispositivo Bluetooth necesitara o tuviera opciones especiales de ese modelo, para eso se utilizaría un driver específico, o sea, proveniente del mismo fabricante que hizo el hardware. Eso serían a grandes rasgos lo que serían los drivers, básicamente software que funciona de puente entre el sistema operativo y el hardware. Y eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias por su atención.